Hola amigos, este barco se vio atrapado por uno de los recientes huracanes, hizo sobre en alta mar, yo esperaba poder mostrarle mucho más pero solo esto fue aprobado. Les explico que entiendo las razones. Cada vez que una compañía tiene un incidente, o un suceso ocurre en un país, las ventas, acciones, turismo decaen para esa compañía o país, por esa razón aunque los volcanes en Guatemala siguen erupcionando y el volcán Pacaya tiene atemorizados a los residentes del sector, y en Chile tenemos volcanes en alerta naranja, que quiere decir que ya está emanando lava, los periódicos y gobiernos del mundo suprimen la noticia para evitar dañar la economía de esa compañía u país. ¿Subirían ustedes al barco de una compañía a la cual oyeran o vieran en las noticias que zozobró? Pues no. Lo mismo el turismo y la inversión se detiene para un país el cual se esté mencionando que acaba de pasar por un desastre o que se espera que ocurra uno, por esa razón cuando ocurre lo contamos, pero este canal intenta no especular, respetar en lo posible. Y si creo que afectaría a una comunidad, así sea empresarial, evito hacer reportajes si no son noticias inmediatas. Por ejemplo, el volcán Sierra Negra sigue erupcionando, no se detuvo, pero eso afecta el turismo de las Islas Galápagos, y en realidad ese volcán aunque erupcionando, no está afectando a nadie en lo inmediato, así que, ¿para qué crear un ambiente que destruye el turismo del sector? El volcán Agung de Indonesia sigue dando problemas, pero ya reportamos que despertó, y cualquier otro reportaje hasta que este volcán haga un desmadre es para mantenerlos en vilo, no porque es noticia. Recuerden que siempre respondo las preguntas que me hacen en los mensajes de esas cosas que me guardo. Por cierto, acaba de formarse una tormenta en el Caribe y lleva la misma ruta del huracán María, hasta hoy a las 11 a.m. no le han puesto nombre. Es todo para este video. Si ocurre algo que deban saber se los comunicaré, es una promesa. Hasta luego y muchísimas gracias.